Hoy estaremos compartiendo nuevamente en la primera epístola a los tesalonicenses. En el capítulo 4 de primera Tesalonicenses estaremos estudiando hoy desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18 será entonces nuestro estudio de hoy. Como veremos hoy es un pasaje que muchas veces llama la atención, es un pasaje que de alguna u otra forma es muy importante comprenderlo, no solamente para conocer lo que Dios nos dice en su palabra acerca de la segunda venida de Cristo, o más bien de lo que se le conoce como el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Es muy importante conocerlo para que sepamos lo que realmente la palabra de Dios dice. Hoy hay muchas cosas que se hablan acerca de esto, muchas cosas que las personas pues están pensando, y sobre todo con los acontecimientos que vemos que se desarrollan alrededor del mundo, pues hay mucha duda en cuanto a esto. Y Dios nos ha dejado en su palabra con toda claridad pues lo que Él ha determinado hacer viniendo por su iglesia. Y no solamente esto, sino también nos da en pasajes como este de 1 Tesalonicenses 4 y también el capítulo 5, el sentir correcto que Él anhela en el corazón de sus hijos esperando su venida. Así es que vamos a ver este pasaje, 1 Tesalonicenses capítulo 4, desde el versículo 13 al 18. Ese es nuestro estudio de hoy y vamos a pedirle a Dios a través de una oración que nos guíe. Vamos a orar. Señor, te queremos agradecer la oportunidad que nos das nuevamente de compartir tu palabra. Pedimos tu dirección, Señor, y rogamos que seas tú quien no solamente nos guía, sino nos alienta y nos da claridad en cuanto a lo que es tu voluntad. Guíanos, Señor, te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a ir entonces a 1 Tesalonicenses. En el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses les decía, en este pasaje Dios nos enseña acerca de esa venida de Cristo y todo gira en torno a lo que los tesalonicenses estaban dudando, ¿no? Más que dudando, a lo que ellos no entendían con claridad qué era lo que iba a suceder. Es una de las cosas bien importantes. Muchas veces no pensamos que es parte esencial de la doctrina de Cristo o del cristianismo en la segunda venida de Cristo, pero sí que lo es, porque a lo largo de todas las escrituras nosotros encontramos la promesa de que un día Cristo volverá. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos esta indicación en varios pasajes, y uno de los que vamos a ver hoy pues es uno de estos, 1 Tesalonicenses 4. Y lo que estaba sucediendo con los tesalonicenses, como lo vimos en nuestro estudio anterior, es que debido a la venida de Cristo, o a lo que ellos consideraban la pronta venida de Cristo, sus vidas estaban tornando o girando más bien en un sentido fuera de la voluntad de Dios. Algunos habían abandonado su trabajo para dedicarse solamente a anunciar el regreso de Cristo, es decir, pensando que ya no valía la pena trabajar si Cristo ya estaba por venir. Otros, de alguna forma, estaban simplemente desechando todo esfuerzo en cuanto a las cosas terrenales, es decir, el trabajo, el sustento de sus familias y todo esto, queriendo apropiar la promesa del regreso de Cristo de una forma quizá un poco extrema. Es algo verdadero, es algo que el creyente debe aprender a ver, y es algo que en la epístola a los tesalonicenses nosotros encontramos. No solamente esa promesa del retorno de Cristo por nosotros, sino que también, como les decía, la medida correcta en la que Dios nos llama a vivir para Él y lo que esto debe producir en nuestros corazones. Esto es lo que vamos a estar compartiendo en este estudio de hoy. Y antes de ir a 1 Tesalonicenses 4, quisiera que repasáramos un poco lo que hemos visto en esta epístola, porque es claro que las divisiones de los capítulos en la Biblia pues no son parte del original. Estas divisiones fueron hechas bastante tiempo después, pero la división de los capítulos en 1 Tesalonicenses es muy adecuado. Cada uno de estos capítulos termina haciendo referencia a la venida de Cristo, y hoy lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Hoy en día, como les digo, hay mucha expectativa en cuanto a esto, y muchas personas se vuelven expertas en leer los acontecimientos diarios y relacionarlos con profecías bíblicas. Solamente debemos tener mucho cuidado con esto, porque hay muchas cosas definidas en la palabra, y lo que nosotros vemos día a día, o lo que podemos comprender en nuestro diario vivir,
Hay cosas que, a pesar de que las personas o las masas las ligan a acontecimientos bíblicos, realmente no tienen ninguna relación. Y espero que este estudio, breve estudio de este capítulo, pues nos pueda llevar a comprender un poco mejor. Vamos a empezar en el capítulo 1, vamos a regresar al capítulo 1 de 1 Tesalonicenses y vamos a leer recordando las tres cosas que estos creyentes habían apropiado. Primero dice, vamos a leer para esto los versículos 9 y 10, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y aquí está, fíjense lo que dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es importante que comprendamos esto, que comprendamos las cosas que Dios nos dice acá, porque hay mucha equivocación en cuanto a esto, mucha especulación o incluso doctrinas que se salen de la enseñanza de la palabra de Dios. Primero que todo debemos entender, esta era la esperanza de los tesalonicenses, esta es la esperanza del creyente, esta debe ser la esperanza del creyente. El creyente hoy en día no debería estar esperando juicios, no debería estar esperando las catástrofes que Dios nos deja narradas en el Apocalipsis. El creyente de hoy en día debería estar esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Se ha dicho mucho acerca de quién es el que va a regresar. Creo que es muy claro en este pasaje. Nos dice, y esperar de los cielos a su Hijo. Y luego dice, el cual resucitó de los muertos. Y aclara a Jesús. Él es el que va a venir. Él es el que regresará. Y es lo que claramente Dios nos dice en su palabra. Vamos a leer algunos versículos, como por ejemplo en Hechos. En el capítulo 1 de Hechos, cuando los discípulos están precisamente en el monte desde donde el Señor Jesucristo ascendió al cielo, vemos acá que aquellos ángeles que acompañaron esta escena les dicen a los discípulos lo siguiente. Vamos a ir a Hechos, capítulo 1 de Hechos, versículos 10 y 11. Dice lo siguiente, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. La promesa del regreso de Cristo entonces es inminente. Es algo que definitivamente sucederá. Si nosotros hemos visto que todas aquellas cosas que en el Antiguo Testamento el Señor profetizó se cumplieron, claro, algunas todavía no se han cumplido, pero muchas de ellas se cumplieron, cosas que el Señor Jesucristo dijo estando con sus apóstoles se cumplieron. Tenemos que entender claramente que esto también se cumplirá. ¿Es algo literal? Definitivamente que lo es. Es así como estos ángeles se los dijeron, de la manera que lo vieron ir, así regresará. Ahora, vamos a ver qué es lo que Dios nos enseña en este pasaje que estamos estudiando en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y vamos a volver el capítulo 1, donde habíamos leído el versículo 10, para volverlo a leer. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Y fíjense que lo que dice, ¿quién nos libra de la ira venidera? Esta frase es muy importante, pienso yo, que debemos comprender esto. Cuando dice, ¿quién nos libra? Es una frase que fue traducida de una palabra que significa guardar en el sentido de tomar aparte, ¿no? Es decir, cuando yo quiero guardar, por ejemplo, a uno de mis hijos de no correr un peligro, yo lo aparto de ese peligro. Eso es lo que esta palabra significa, y lo que Dios nos está diciendo acá es que el Señor nos tomará, nos apartará, nos guardará de esa forma, tomándonos en sus manos, apartándonos de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? Junto con la promesa del regreso de Cristo, establecer un reino sobre la tierra, Dios también nos da una promesa de juicio. Juicio no para el creyente, no para aquel que por medio de la fe en Jesucristo sus pecados fueron perdonados. Juicio para el incrédulo, juicio a aquel que rechaza el sacrificio redentor o el sacrificio de Cristo pagando por sus pecados. Así es que la ira venidera un día se derramará, la ira vendrá un día, y esa ira está descrita tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo como el gran día de Jehová. Ese día de la ira es el que Dios dice que Jesús nos libra a todos aquellos que han creído en Él. Y es algo importante que nosotros reconozcamos esto.
Esto nos habla de lo que les decía, el arrebatamiento, es una buena palabra, porque es lo que vamos a ver en nuestros pasajes, seremos arrebatados, dice, esa es la idea. Así es que un día Cristo vendrá por su pueblo y tomará consigo a aquellos que pusieron su fe en Él, que por medio de Cristo encontraron salvación, esa gracia de Dios se derramó en Cristo y dio salvación. Cristo los tomará, nos llevará y nos librará de la ira venidera. Si vamos a Apocalipsis capítulo 3, recordemos que los primeros capítulos, el 1, 2 y 3, no nos hablan todavía de las cosas que vendrán, sino nos hablan de las cosas que sucedían en ese momento, las que sucederían y que nosotros vivimos, y en el capítulo 4 en adelante empiezan las cosas que vienen después de estas. Es un orden muy claro el que hay en el Apocalipsis, ¿no? Aquella frase, metatauta, después de esto. Bueno, el capítulo 2 y 3 nos habla de la era de la iglesia, es el periodo de la iglesia en el que nosotros vivimos. En ese momento, el apóstol Juan estaba viviendo también en el periodo de la iglesia, ese era su presente. Y cuando él llega al final del capítulo 3, hablando de la iglesia de Filadelfia, vamos a leer el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 10, dice lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es el mismo pasaje, es decir, es la misma idea que nosotros tenemos en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 1:10. Nos libra, nos guarda de esa ira venidera. Desde a partir del capítulo 4 de Apocalipsis, nosotros podemos leer acerca de esa tribulación que vendrá. Esa tribulación que, según lo que hemos estudiado en otros pasajes, en otros capítulos de la Biblia, entendemos está desarrollada a lo largo de esos 7 años que nos narra el Apocalipsis. Bueno, pues el regreso de Cristo es algo verdadero, algo que Él mismo prometió, algo que debe ser la esperanza de sus hijos. Nosotros hoy estamos esperando el regreso de Cristo. Quizá un día Cristo vendrá antes de que nosotros muramos. Quizás nosotros moriremos y Cristo vendrá después, en otra generación. No sabemos exactamente el tiempo de la venida de Cristo. A pesar de que Dios en su palabra nos ha dejado muchas cosas claras en cuanto a los pasajes que nos hablan de la venida de Cristo por su iglesia o la segunda venida de Cristo como tal, es decir, al final de ese tiempo de juicio sobre la tierra, nosotros no podemos nunca determinar un momento, una fecha, algo como esto. Es algo que nosotros no sabemos. Cristo puede venir hoy mismo. Cristo podría venir antes de que ustedes terminen de ver este video. Cristo podría venir hoy por la noche. Podría venir cuando Él desea hacerlo, decida hacerlo. ¿Qué es lo que lo detiene? Realmente nosotros debemos entender que lo que lo detiene es su misma gracia y su misma misericordia. Si nosotros vamos a la segunda epístola del apóstol Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos da la razón. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el anhelo de Dios. Él está esperando que muchas más personas vengan a sus pies, procedan al arrepentimiento, que apropien esa salvación por medio de la gracia que Él derramó en Cristo. Y eso es lo que Dios está esperando. Nuestra tarea entonces es esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Nuevamente, vamos a ir al último versículo del siguiente capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, versículos 19 y 20. Vamos a leer los últimos dos. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Cuando hablamos de estos versículos, conversamos como el apóstol Pablo hablaba del fruto que Cristo le había regalado, del fruto que Cristo le había permitido en su vida, realmente que Cristo mismo había producido en su vida. Ese fruto era parte de lo que él veía en la vida de los tesalonicenses, es decir, personas que habían venido a la fe en Jesucristo, habían encontrado salvación en Cristo, personas que ahora tenían esa seguridad de salvación y podían vivir con esa esperanza del regreso de Cristo. Él dice, en ese momento, en el momento de su venida, ustedes serán mi gozo, serán esa corona que yo me gozaré de rendir a los pies del Señor. Es lo que Apocalipsis nos indica. La idea es entender que sus ojos estaban puestos también en la venida de Cristo. Ahí deben estar puestos los ojos del creyente. Hacia allá es donde Dios nos quiere llevar.
y como lo veremos cuando estudiemos en nuestro próximo estudio el capítulo 5, es algo que debe alentar nuestros corazones. Nunca vemos una indicación del Señor por medio del apóstol Pablo o por medio de otro de los escritores que usó para conformar su palabra. No vemos al Señor llevándonos o de alguna u otra forma pidiéndonos que nos preparemos para el juicio. Todo lo contrario, vemos que Él nos alienta a esperar porque seremos librados del juicio. Eso es lo que Dios nos muestra en su palabra. Esto no quiere decir, como equivocadamente a veces pareciera ser que las personas lo asumen, que no padeceremos persecución. Eso es implícito definitivamente en la vida cristiana. Eso no es parte de la ira de Dios, del juicio sobre las naciones, como lo leímos también en Apocalipsis 3:10. Eso es parte esencial de la vida cristiana, aquello que me lleva a identificarme con Cristo. Él fue perseguido. Juan capítulo 15 nos enseña que el Señor Jesucristo dijo esto: si a mí me persiguieron, a vosotros también os perseguirán. Ese es lo que debemos aprender a diferenciar. La persecución al creyente es algo que está incluido en la vida cristiana, es decir, es parte esencial de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículos 29 y 30 nos dice que a nosotros se nos ha concedido no solamente que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Así es que debemos aprender a diferenciar estas cosas. Hoy la iglesia es perseguida, por supuesto que lo es, siempre lo ha sido. Conforme se acerque el regreso de Cristo por su iglesia, definitivamente que esa persecución crecerá, pero debemos entender lo siguiente: nuestros ojos deben estar puestos en el regreso de nuestro Señor Jesucristo, como dice Tesalonicenses 1:10, quien nos libra de la ira venidera. Así es que vamos a pasar al siguiente capítulo de 1 Tesalonicenses 3 y vamos a ver el versículo 13. Fíjense lo que dice, 12 y 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Nuevamente es algo esencial entonces en la vida cristiana, la venida de Cristo. Debemos entenderlo así. Esto no es solamente para aquellos que quieren profundizar en ciertas cosas de la palabra. Esto es parte esencial de la fe cristiana, de la fe en Cristo. Creer que Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, creer que resucitó al tercer día, abriendo el camino de salvación, abriendo el camino de victoria sobre la muerte y sobre el pecado, creer que Él prometió un día regresar, que un día vendrá por aquellos que han puesto su fe en Él. Eso es lo que Dios nos enseña claramente en su palabra. Así es que llegamos nuevamente al capítulo 4. Y en el capítulo 4, en el versículo 13, leemos que el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses porque en medio de lo que ellos estaban esperando, tenían una idea equivocada. La idea equivocada de que aquellos que ya habían muerto se perderían en la venida de Cristo y por lo tanto la transformación de sus cuerpos para habitar corporalmente con el Señor. Es algo que nosotros también podríamos dudar o de cierta forma desalentarnos si nosotros pensamos que aquellos que han muerto en Cristo, que nosotros amamos, se perdieron de la venida de Cristo y por lo tanto se perdieron de que sus cuerpos fueran transformados. Bueno, el apóstol Pablo escribe para hacerles ver que esto no es así. Y vamos a ir viendo poco a poco este pasaje, ¿sí? Así es que debemos entenderlo y se los quiero volver a compartir. La venida de Cristo es algo que Él enseñó, algo que Él prometió, es algo que el creyente debe vivir esperando. Nuestra esperanza es esa, la resurrección de entre los muertos, la reunión con Cristo y con todos aquellos que amamos, que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Versículo 13 de 1 Tesalonicenses 4 nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es bien importante que en nuestro estudio de este capítulo 4 y 5 de Tesalonicenses nosotros nos demos cuenta, nos percatemos a quién le está hablando el apóstol Pablo. Primero, como por ejemplo acá dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Les está hablando a los hermanos en Cristo, a los creyentes en Tesalónica. Les dice, no quiero que ustedes ignoren qué va a pasar con aquellos que han dormido. Ahora, ojo, un pequeño paréntesis. Cuando habla del dormir, habla de la muerte, pero debemos entender algo bien importante porque hoy hay también falsas enseñanzas en cuanto a esto. Lo que duerme es el cuerpo, la palabra es estar postrado. El cuerpo es el que queda postrado en la muerte física. En ningún momento la Biblia enseña
que el espíritu duerme. Esa es una enseñanza que de alguna u otra forma se fue transmitiendo en medios evangélicos que no tiene un fundamento verdaderamente bíblico. Es más, la palabra de Dios nos enseña lo contrario. Nos dice, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 8, nos dice lo siguiente. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. En este pasaje el apóstol Pablo está hablando de nuestros cuerpos, de cómo nosotros habitamos en un cuerpo físico. Y él dice, cuando estemos ausentes del cuerpo, estaremos presentes al Señor. No hay tal cosa como dormir del espíritu. Es una enseñanza equivocada. Lo que duerme es el cuerpo. De tal manera que lo que se levantará no es el espíritu. El espíritu parte a la presencia de Dios. Lo que está dormido, como les repito, es el cuerpo. Vamos a ir a otro pasaje que nos puede ayudar a comprenderlo, si nosotros todavía tenemos o ustedes todavía tienen cierta duda en cuanto a esto. Vamos a leer en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Fíjense lo que nos dice este pasaje. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice, y el polvo vuelve a la tierra, ese es nuestro cuerpo físico, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Hay una separación entre el cuerpo y el espíritu cuando nosotros morimos físicamente. El cuerpo duerme, el espíritu va a la presencia de Dios. Aquel que está en Cristo va a la presencia de Dios. El que no está en Cristo va a ese lugar de tormento que el Señor Jesucristo describió en aquella historia del rico y Lázaro. Bueno, pues regresando a nuestro pasaje, porque nuestro tema es 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, vemos que les dice, no se entristezcan por aquellos que duermen. Ellos pensaban que los que dormían se habían perdido el regreso de Cristo, la venida de Cristo, ¿no? Pero el apóstol Pablo les dice, no se entristezcan porque no se lo han perdido. Y entonces da paso a explicarles qué es lo que él quiere enseñarles acerca de esa venida de Cristo. Versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los traerá, quiere decir que están con él. El espíritu no duerme, está en la presencia del Señor. Aquel que ha muerto en Cristo, su espíritu va a la presencia del Señor. Bueno, dice que los traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué sucederá entonces? Es importante que nosotros entendamos esto, porque este pasaje nos dice que cuando Cristo venga, si creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por eso les decía, es parte esencial de la fe cristiana. Si creemos que Jesús murió, si creemos que Jesús resucitó, debemos entender que nuestra fe debe incluir creer que un día Cristo regresará. Y con él traerá a aquellos que han muerto y que murieron conociendo a Cristo, teniendo salvación por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, el que salva es Cristo, pero esta salvación se apropia por fe, porque es una salvación por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, nos dice Efesios 2:9. Así es que cuando Cristo venga, en este pasaje nos dice, traerá con él aquellos que durmieron en él, es decir, aquellos que durmieron en Cristo. Y si leemos, vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 17, para entender este acontecimiento que el apóstol Pablo está aquí transmitiendo. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Vamos por partes. Él dice, bueno, ¿qué es lo que va a pasar entonces? Miren, Tesalonicenses les dice, no se entristezcan. Aquellos que están sin Cristo, ellos no tienen esperanza de volver a ver a aquellos que ellos aman y que murieron sin Cristo. No hay esperanza. Qué tremendo meditar en esto, porque lejos de Cristo, fuera de Cristo, el hombre no tiene esperanza. Ni esperanza en esta vida, ni esperanza en la vida venidera. No hay esperanza para aquel que parte sin Cristo. Esto debe mover nuestros corazones. Lo hacía con los tesalonicenses y es parte de lo que yo quiero compartirles hoy. Esa necesidad de poner nuestros ojos en la salvación de las almas, porque la esperanza solamente se encuentra en Cristo. Así es que Él les dice, ellos no tienen esperanza porque no están en Cristo, pero ustedes no se entristezcan. Hay esperanza en Cristo. La esperanza es esta. La esperanza es que un día Jesús regresará y traerá con Él a los que durmieron en Él. Y entonces habla, como dice el versículo 15, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿En qué no les precederemos? ¿De qué está hablando? Está hablando de la resurrección del cuerpo o la transformación del cuerpo. Para esto es necesario que nosotros vayamos a 1 Corintios 15.
En 1 Corintios capítulo 15, Dios nos enseña acerca del mismo acontecimiento, el regreso de Cristo por su iglesia, aquello conocido como el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Dice acá en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50, dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Lo que él está diciendo es que nuestro cuerpo, este que tenemos, físico, de carne y hueso, no puede ir a la presencia de Dios. Por lo tanto, cuando Cristo nos lleva a su presencia, tiene que transformarnos, es decir, en el momento de la resurrección. ¿Qué pasa si nosotros estamos vivos cuando Cristo venga por su iglesia? Ahora, este pasaje nos describe, versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Habla del dormir de la muerte física. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Lo que este pasaje nos enseña es lo mismo que está enseñando en 1 Tesalonicenses 4. Vendrá el momento en que Cristo regresará, vendrá por su iglesia. Y entonces en ese momento de la resurrección, aquellos que murieron en Cristo, sus cuerpos se levantarán. Pero nos decía el versículo 14 que Él traerá con Él a los que durmieron en Él. Su espíritu vendrá. Es decir, nuevamente el cuerpo y el espíritu será unido. Pero ya no a ese cuerpo físico corrupto por el pecado, que murió, que padeció la muerte física, sino a un cuerpo transformado, un cuerpo semejante al de nuestro Señor Jesucristo en su resurrección. Eso pasará con aquellos que han muerto. Pero nosotros, si es que estamos vivos en el regreso de Cristo, no pasaremos por la muerte, no sufriremos por la muerte. Él lo llama un misterio, dice aquí os digo un misterio. No es un misterio porque no pueda ser comprendido, sino porque hasta ese momento el Señor lo estaba revelando. Eran cosas que Dios estaba mostrando y desde ese momento podían ser comprendidas. No todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y entonces dice el versículo 52, en un abrir y cerrar de ojos, en el momento que Cristo venga, si nosotros estamos vivos, en un abrir y cerrar de ojos, ¿cuánto es ese tiempo? Bueno, es mucho menos de un segundo. En un abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo será transformado y abandonaremos esta forma de cuerpo que tenemos. Ahora, no veremos nunca este cuerpo dormir o morir, simplemente será transformado, como el Señor nos dice acá. Y entonces dice que nosotros seremos unidos con Él. Esa es la idea, ¿sí? Espero que me estén siguiendo. Regresando a 1 Tesalonicenses capítulo 4, entonces, nuevamente versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, no iremos antes. Ellos se levantarán antes y se unirán juntamente al Señor y luego nosotros. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Hay una gran diferencia en la venida de Cristo a juzgar. Hay una diferencia en la venida de Cristo a derramar su ira sobre la tierra, al final de ese periodo de tribulación, en esa gran batalla llamada Armagedón. Hay una diferencia, esa diferencia es que en ese momento, como nos dice en Mateo 24, el Señor enviará a sus ángeles a recoger. La parábola del trigo y la cizaña también nos habla de lo mismo en Mateo capítulo 13. Aquí viene el Señor mismo. ¿No les parece algo maravilloso que el Señor mismo venga? Que el Señor mismo, el Señor Jesucristo, venga a traer a los suyos. Hay una figura hermosa en esto y es la figura del matrimonio, la figura del matrimonio judío en el tiempo antiguo, en donde el matrimonio era concertado a través de un desposorio, era un compromiso como el matrimonio, muy semejante. Lo único que faltaba era que el esposo viniera y tomara a la esposa y la llevara a vivir con él. Eso era algo muy significativo y en el momento que el esposo daba ese paso y todo estaba preparado, el esposo venía. Era un gran festival, una gran fiesta. Venía a la casa de la esposa, la tomaba con él e iban entonces a esa fiesta de las bodas.
Eso nos habla exactamente de lo que Cristo hará. Él vendrá por su esposa. Nosotros, la iglesia, somos su esposa, somos la esposa de Cristo. Efesios capítulo 5 nos enseña esta figura. Así es que nosotros debemos entender que el Señor mismo vendrá, y en el momento que venga, aquellos que murieron en Cristo se levantarán y nuevamente sus cuerpos serán unidos a su espíritu para ir a la presencia del Señor. Aquellos que estemos vivos, si es que aún lo estamos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, como dice 1 Corintios 15, a la final trompeta. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y entonces iremos a la presencia del Señor. Y sigue diciendo, vamos a volver a leer versículos 16 y 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, hay una necesidad de comprender algo. Aquí nos habla de ser arrebatados, ser llevados, ser tomados, ¿no? Y dice que recibiremos al Señor en el aire. Pero no nos habla aquí, como lo vamos a ver en el siguiente capítulo 5, no nos habla de un establecimiento de justicia sobre la tierra. Eso vendrá más adelante. Aquí el Señor no descenderá a la tierra. Nosotros seremos tomados y seremos unidos a Él en las nubes, en el aire. Seremos llevados a Él. Esta, podríamos decirlo así, no es la venida de Cristo a juzgar todavía, es decir, a establecer un reino de justicia. Es la venida de Cristo por su esposa, por la iglesia. Después de ese periodo de tribulación, Cristo entonces vendrá a reinar, establecerá su reino y traerá justicia. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios y debemos aprender a tomarla clara y directa como aparece en la palabra. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos o debemos meditar o vivir en cuanto a esto que estamos estudiando? Es decir, ¿por qué nosotros debemos conocer esto con toda claridad? Bueno, primero, porque debemos tener seguridad de la victoria que Cristo nos ha dado. Vamos a ir a 1 Corintios 15, donde estuvimos leyendo anteriormente sobre la resurrección. Y vamos a leer los siguientes versículos. Vamos a leer desde el versículo 52, que ya no leímos, para que nosotros entendamos de qué se trata. Perdón, 54 vamos a leer. Fíjense cómo dice. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida, quiere decir devorada, o comida, o tomada, es la muerte en victoria, destruida. En ese momento la muerte dejará de tener efecto. Nuestros cuerpos serán transformados. La resurrección se llevará a cabo. Y ahí entonces la muerte ya no tendrá potestad. El pecado tampoco lo tendrá. Esa es la victoria que nosotros tenemos en Cristo. Por eso es que cuando nosotros leemos en 1 Tesalonicenses 4, el apóstol Pablo empieza este pasaje, versículo 13, diciéndole: no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. La muerte no es el final, les está diciendo. La muerte es el inicio de una vida maravillosa en la presencia de Cristo, junto con todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, que apropiaron esa gracia de Dios para salvación y con los cuales nosotros nos podremos gozar en la presencia de Dios. A veces nuestra mente es muy corta y es comprensible que lo sea, porque no conocemos más que esta vida. Pero Dios nos promete una vida venidera, una vida que está adelante, una vida que nosotros no solamente debemos anhelar, sino que también debemos compartir. Así es que Cristo vendrá, los muertos en Cristo resucitarán, luego los que estén vivos serán transformados, seremos unidos con Él en el aire y, como dice, estaremos siempre con el Señor. Después de este tiempo, entonces Dios traerá un juicio sobre la tierra. Y es ahí en donde nosotros debemos alentar nuestros corazones y entender cuál debe ser entonces nuestra posición. Primero que todo vamos al versículo 18, no lo hemos leído, 1 Tesalonicenses 4, 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Fíjense, él está hablando con seguridad, ¿sí? Y les dice a los que no están seguros de esto que él está hablando, y les asegura, la eternidad es segura, ¿sí? Es decir, él les está diciendo, no teman, Cristo viene y todo cambiará. Y nosotros debemos seguir esperando lo mismo. Como les decía al principio, no encontraremos una indicación del Señor a sus hijos a esperar juicio, a esperar ira. De esa les libró el Señor.
Nuevamente, no nos confundamos con las aflicciones terrenales y la persecución por el nombre de Cristo. Eso es diferente. Lo que nosotros vemos acá es un llamado de Dios a poner nuestra confianza en el regreso de Cristo. Alentaos los unos a los otros, dice con estas palabras. Son palabras de confianza, son palabras de esperanza, porque nos recuerdan que un día Cristo vendrá y que aquellos que por medio de la fe en Jesucristo han apropiado su gracia para salvación, no solamente serán transformados, sino que juntos nos gozaremos en la presencia del Señor. Ahora, les decía, y vamos a ver dos cosas, lo que describe acerca de la venida de Cristo por su iglesia y cuál debe ser nuestra postura. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia esto? Primero vamos a ir a Tito capítulo 2. Aquí vamos a regresar, también vamos a encontrar en 1 Tesalonicenses, pero antes vamos a ir a Tito capítulo 2, ¿sí? En el capítulo 2 de esta epístola de Tito vamos a leer los versículos 11 al 13. Fíjense lo que dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Fíjense cómo lo dice, ¿no? Se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Así es que, ¿qué es lo que este pasaje nos dice? Bueno, primero, debemos estar seguros de que hemos apropiado esa gracia de Dios para salvación. Porque la gracia de Dios, dice el 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A veces le damos tanta importancia a los acontecimientos venideros según lo que Dios nos describe en su palabra y pasamos por alto la salvación. Si nosotros no tenemos esa seguridad de salvación, no tiene mucho sentido que busquemos comprender las cosas venideras, porque lo más importante lo estamos pasando por alto. Si nosotros tenemos esa seguridad de salvación en Cristo, podemos descansar y conocer aquellas cosas que vendrán y que Dios nos describe en su palabra, con el propósito de que nuestros corazones vivan velando por el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el plan. Pero lo más importante es que nosotros conozcamos, tengamos esa seguridad de salvación. Ya vamos a regresar a esto al finalizar nuestro estudio. Versículo 12, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Bueno, esto es lo segundo, que nosotros busquemos una forma de vida en Cristo, permaneciendo en Cristo, buscando el fruto de su Espíritu, no alimentando los deseos de la carne, buscando que realmente podamos transmitir la enseñanza de Cristo, el testimonio de Cristo, con fidelidad en nuestras vidas. Como dice acá, renunciando a la impiedad, todas aquellas cosas que no honran a Cristo. Y dice, y los deseos mundanos, es decir, esa lucha, entender esa lucha espiritual entre el espíritu y nuestra carne y buscar constantemente alimentar el espíritu para no proveer para los deseos de la carne. En pocas palabras, vivir permaneciendo en Cristo, buscando esa comunión, confesando el pecado y buscando crecer en el conocimiento de Dios. Hay un versículo que nos ayuda a entender qué es lo que Dios anhela en nuestras vidas. Colosenses 1:10 nos dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y dice, en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. De eso se trata, ese es el llamado de Dios. Así es que no solamente nos llama a tener esa seguridad de salvación, esperar el regreso de Cristo, nos tiene que llevar también a buscar vivir renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Es imposible si no es Cristo el que lo hace en nosotros. Por eso la necesidad es llenarnos, es permanecer en Cristo. Y como dice, tercero, dice... Versículo 12 estábamos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, como si Cristo fuera a venir precisamente hoy. Así es como Dios nos quiere tener viviendo, que nuestros intereses y nuestros anhelos estén puestos en lo que Cristo nos dice. Él va a venir. ¿Cómo nos encontrará? Si Cristo viniera hoy mismo, esta noche, ¿cómo me encontraría? ¿Estaría mi corazón preparado para ser llevado, ser tomado por Él? ¿Estaría mi vida quizá envuelta en circunstancias de las cuales yo me avergonzaría delante de mi Señor? O quizá ni siquiera es mi Señor. Es aquí en donde debemos entender y debemos aprovechar pasajes como este.
Entender que todas las cosas que nosotros vemos hoy que están sucediendo, todas las, podríamos decir, las circunstancias que están rodeando el tiempo que vivimos, con las enfermedades, con los encierros, con las necesidades, con la pobreza, pero más que todo esto, vemos hacia dónde se inclinan las cosas. Debemos ser cuidadosos de no ir más allá de lo que Dios nos dice en su palabra. Y la indicación del Señor en su palabra es velar, sobre todo cuando vemos que las cosas son conforme a lo que Dios nos describe en su palabra. Hay cosas que nosotros no podemos ligar directamente a las profecías bíblicas, pero sí hay cosas que podemos entender, nos muestran el tiempo en el que vivimos, como por ejemplo el pecado. Hemos visto claramente que el pecado ha aumentado de una forma deliberada. La inmoralidad es algo que Dios describe en los últimos tiempos y nosotros lo vemos abiertamente. La apostasía es algo que Dios nos dijo crecería, mientras tanto su regreso se acercaba. Y es algo que nosotros vemos tristemente crecer. Aquellos que durante un tiempo anunciaban la verdad se han ido detrás del error y muchas cosas se han torcido en el llamado cristianismo. Así es que debemos tener mucho cuidado y entender, la venida de Cristo puede estar muy cercana. ¿Cómo me encontrará? Si alguno de ustedes que me escuchan no tiene seguridad de qué pasaría si Cristo viniera hoy, yo quisiera invitarle a meditar en esto, a entender que Cristo es el único que puede dar seguridad. Él es el único que pagó en la cruz por nuestros pecados. Él nos amó de tal manera que dio su vida para que nosotros pudiéramos ser liberados. El Señor nos dice claramente en versículos como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios se manifiesta, habiendo dado a su Hijo para que Él muriera en la cruz a cambio de que nosotros pudiéramos tener esa vida eterna. Todo aquel que tiene al Hijo tiene la vida. Primera de Juan capítulo 5 versículos 11 y 12 nos dicen, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es bien importante comprenderlo. La salvación no se encuentra en una iglesia, no se encuentra en una religión, no se encuentra en lo que yo hago, en lo que puedo obrar o lo que puedo alcanzar. Se encuentra en una persona, la persona de Jesucristo. Aquel que dio su vida en la cruz para pagar el precio de mi salvación, para pagar lo que yo merecía por mis pecados. Cuando yo pongo mi fe en Jesucristo y abro mi corazón recibiéndole como mi Señor y Salvador, entonces Él limpia mi pecado y me da vida eterna. El Señor dice claramente en su palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Quizá hoy Dios está tocando la puerta del corazón de alguno de ustedes que me ven o que me escuchan. ¿Qué le impide abrirla? La eternidad está en juego. Dios nos dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si alguno de ustedes no está seguro de su salvación, hoy es el momento de asegurarse, volviendo su rostro hacia Cristo, poniendo su confianza solamente en Él, reconociendo su necesidad de salvación en Cristo, arrepentidos de sus pecados, acercándose a Él y abrir todo en su vida, abrir su corazón, el asiento de todo el alma para que Cristo entre y nos dé salvación. Si alguno de ustedes lo ve así, yo quisiera que pudiera acercarse a Dios, abriendo su corazón, poniendo su fe en Él, arrepentido de sus pecados, pudiera decirle estas palabras. Vamos a finalizar con una oración. Señor, yo creo fielmente que un día tú regresarás y hoy me doy cuenta que no estoy preparado. Es por eso que hoy quiero venir a ti, Señor, reconociendo que soy pecador, reconociendo que mi pecado me separa de ti. Te pido que me perdones. Hoy, Señor, yo te confieso que pongo mi fe en ti, toda mi confianza en esa obra redentora que tú hiciste en la cruz por mí. Yo creo, Señor, y lo apropio por fe, ese pago que tú diste en la cruz para mi salvación. Te pido que me perdones, te pido que me limpies, te pido que me salves. Hoy por fe te recibo como mi Señor y Salvador. Toma mi vida, haz tú tu voluntad conmigo. Te lo pido y agradezco en nombre de Jesús. Amén.
Hay muchas cosas más que nosotros podemos hablar de este tema. En nuestro próximo estudio estaremos hablando de más versículos que nos hablan de cómo el creyente debe vivir esperando el regreso de Cristo. Muchas gracias por su atención, que Dios les bendiga, y les invito a escribirme si alguno de ustedes tiene alguna duda acerca de este tema que abordamos. Hoy hay muchas cosas que se dicen acerca del regreso de Cristo. Algunos no creen que Cristo vaya a librar su iglesia de la ira venidera, del tiempo de juicio, de la tribulación descrita en la palabra de Dios. Bueno, la fidelidad de Dios sigue estando ahí, y nuestra tarea es esperar de los cielos a su Hijo, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Que Dios les bendiga.